Hola, pueblo de YouTube, soy Carolina Valle y quiero en este video dividir con ustedes una experiencia que tuve el día 12 de enero de este año. Fue algo que me tocó mucho, por eso quiero compartirlo con ustedes. La paz del Señor, hermanos. Yo estoy aquí teniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como mis testimonios vivos para contar a los hermanos un sueño que tuve esta mañana para que sirva para despertar, no solo para mí, sino para toda la iglesia del Señor. Hace 2 días atrás yo estaba orando en mi cuarto y pedí al Señor que me mostrara algo, que me mandara alguna señal a través de un sueño, que me revelara algo para que yo supiera que Él estaba escuchándome, que estaba atento a mi clamor. Y esta mañana yo soñé que estaba en la sala de mi casa con un grupo de niños y yo les decía a estos niños, ustedes necesitan ir a casa. Y al decir esto, aparecía una mujer en la puerta de mi casa y yo la conozco a esta mujer, pero no voy a decir el nombre de esta persona. Esta mujer aparecía en la puerta de mi casa con sus 2 hijos. Y yo le decía, los niños están aquí conmigo. Y yo les mandaba a los niños con ella y ella salía de mi vista. Al principio no entendía por qué vi a esta persona en mi sueño, pero puede ser que Dios quiera que ella escuche este sueño de mi boca o Dios quiere hablar con ella de una forma diferente. No lo sé, estoy pidiendo discernimiento al Señor. Pero probablemente Dios quiera hablar con esta persona de alguna forma a través de este sueño. Y cuando esta persona salía de mi vista, cerraba mi puerta y me sentaba en mi sofá. Al sentarme en mi sofá, yo escuchaba este sonido. Cuando yo escuchaba este sonido, hermanos, yo me estremecí tanto, me quedé tan asustada, porque yo quería entender lo que estaba pasando. Yo abrí la puerta de mi sala para saber de dónde estaba viniendo ese sonido. Y al abrir la puerta de mi sala, miraba para el cielo y en el techo de mi vecina había 7 ángeles con 7 trompetas. Y esos ángeles estaban tocando cada uno su trompeta. Y ese sonido continuaba. Y yo veía a esos 7 ángeles, cada uno con su trompeta, apuntando para el cielo, listos para tocar. Y ahí yo me alegré tanto, mi corazón saltaba de alegría, porque yo sabía que el novio estaba llegando, que Jesús estaba volviendo y que las trompetas ya estaban siendo tocadas. Pasaba algunas personas en el pasillo de mi casa y ellas no percibían la presencia de sus ángeles. Ellos no podían ver esos ángeles, no sentían la presencia de ellos. Solo yo podía ver esos ángeles ahí encima del techo. Y después de un tiempo que yo estaba mirando estos ángeles, mi mamá abrió la puerta de mi casa y entró. Cuando ella entró, yo le dije, Ma, mira esos ángeles, ellos están con sus trompetas, esas ya están siendo tocadas. Mira, Ma, para los ángeles.
Y yo pensé que ella no podría ver esos ángeles, porque algunas personas ya habían pasado ahí y no lo habían visto a ellos, pero mi madre podía verlos. Y yo me alegraba porque yo sabía que lo que estaba viendo era real, no era cosa de mi cabeza. Y cuando yo le decía, el sonido continuaba tocando y mi corazón continuaba alegrándose. Me alegraba junto con mi madre. Miraba para dentro de mi casa y había, en la cocina, yo había dejado una olla en el fuego y iba para apagar la olla, pero no podía salir de ese lugar donde los ángeles estaban. Yo quería seguir mirando para los ángeles. Y yo me decía a mí misma, Señor, no me dejes, Señor. Yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Y yo le decía a mi madre, Ma, el Señor Jesús vino a buscar a los santos, vino a buscarnos. Y cuando yo miraba para el otro lado del cielo, había una filera de ángeles en el cielo, mirando a la tierra. Parecía que esos ángeles estaban esperando algo. Era como si esos ángeles en el cielo estuvieran esperando a los santos. Yo nunca había visto tantos ángeles juntos como vi en ese sueño. Todos estaban uno al lado del otro, esperando a los santos en el cielo. Había 7 ángeles encima del techo de mi vecina y había otros ángeles en el cielo que fueron los ángeles que vi después, y ellos estaban todos uno al lado del otro mirando a la tierra, esperando a los santos. Y yo agarraba a mi mamá de la mano y le decía, mamá, vamos a preparar las cosas, vamos a prepararnos, porque Jesús está volviendo. Y entrábamos en mi casa, agarrábamos nuestras ropas y nos preparábamos para recibir al novio. Nosotras salíamos, hermanos, salíamos por la calle y yo me acordaba de algunas personas y le decía a mi mamá, Ma, tenemos que llamar a esas personas, tenemos que avisarles que el novio ya está aquí, que el novio está esperándonos. Solo que no podía agarrar mi celular para llamarlas, para que ellas pudieran acompañarnos, para que ellas puedan ir con nosotros a encontrarse con el novio. No podía, hermanos, porque mi objetivo en ese momento era Cristo. Yo estaba corriendo, yo y mi madre, para poder encontrarnos con Cristo. No podía mirar para atrás, no podía llamar a esas personas porque yo estaba extasiada, yo quería encontrarme con el novio, no pensaba en más nada. Solo que antes de seguir para irnos, para encontrarnos con el novio, yo me acordé de 2 personas que convivían frecuentemente con nosotros en nuestro día a día y le dije, Ma, necesitamos volver para buscar a esas personas porque ellas conviven con nosotros, no podemos dejarlas para atrás. Y ahí volvimos y agarramos a esas personas de la mano y hacíamos correr a esas personas junto con nosotros. Solo que esas personas no podían correr, ellas se quedaban atrás porque no podían alcanzarnos, ellas no estaban listas. Ellas necesitaban prepararse para encontrarse con el novio y ellas se quedaban atrás. Y nosotras no podíamos hacer nada. Nosotras teníamos que continuar corriendo para nuestro objetivo. Y esas personas eran dejadas para atrás. Y yo no veía más a esas 2 personas. Yo continuaba corriendo con mi madre y toda vez que yo corría venía un flash de luz sobre mi cabeza. Era como si mi cuerpo quisiese subir y yo corría cada vez más rápido. Y cuando yo miraba para el cielo, hermanos, yo veía las estrellas felices, las estrellas estaban bailando. Era como si las estrellas estuvieran dando gloria, estuvieran glorificando a Dios. El cielo entero estaba en fiesta, el cielo estaba en festejo, las estrellas estaban
bailaban, parecía que estaban cantando, glorificando, parecía que toda la creación estaba esperando la vuelta de Jesús. Y ahí yo me alegraba cuando miraba para esas estrellas. Y yo iba con mi madre para la esquina de mi barrio, continuábamos corriendo y aparecía un hombre gritando: Él ya está aquí, Él ya está aquí, Jesús está aquí. Corran, corran, apúrense, porque Él ya está aquí. Y cuando aquel hombre decía eso, nosotras corríamos cada vez más rápido. Y cuando nosotras estábamos subiendo una calle, yo veía mis pies reluciendo. Mis pies estaban transformando en gloria. Mi cuerpo estaba cambiando a un cuerpo glorificado. Y yo miraba para mi madre, sus pies también se estaban transformando en gloria. Y de repente llegaban más personas para acompañarnos. Venían muchas personas para encontrarse con el novio. Y yo veía los pies de otras personas transformándose en gloria, quedando relucientes. Y había otras personas que nos miraban y nos decían: ¿qué está pasando con tus pies? Ustedes están siendo transformadas, los estoy viendo brillar. Y las personas quedaban atrás. Esas personas que decían eso quedaban atrás, no podían acompañarnos, no lo lograban. No tenían sus cuerpos transformados. Eran personas que no estaban prontas, no estaban listas, estaban desapercibidas, no sabían de la vuelta de Jesús, no habían preparado sus vidas espirituales, no habían preparado sus cosas para encontrarse con el novio. Y la sensación, hermanos, de ser dejado atrás es la peor sensación que un ser humano puede sentir. Y yo quiero decir a los hermanos que se prepárense, porque Él está volviendo. El Señor te creó para un propósito. El Señor te crió para ir para el cielo, para recibir la vida eterna, la corona de gloria. Y ahí yo vi nuestros cuerpos siendo transformados y no podía dejar de mirar al cielo y ver esas estrellas brillando, esas estrellas festejando. Y antes que nuestros cuerpos puedan ser completamente transformados, me desperté. Y cuando me desperté, quedé tan decepcionada porque creí que Jesús ya había vuelto, que yo ya estaba en el cielo. Y cuando yo vi que era apenas un sueño, me entristecí un poco porque, hermanos, nada en esta tierra se compara con el gran día que ha de venir en breve, que es la vuelta del Señor Jesús. No hay sensación mejor que saber que eres un escogido de Dios, que el Señor va a venir a buscar a los santos y va a hacer que nos alegremos en Él. Me quedé tan triste de saber que era solo un sueño porque no quiero nada, solo la vuelta de Jesús. Yo espero a mi Señor Jesús todos los días. Y nada en esta tierra se compara con lo que va a acontecer en aquel grande día. Y la desesperación va a ser tan grande de los que se queden y la alegría de los que suban va a ser tan grande también. Hermanos, prepárense para que podamos encontrarnos con el novio, para que podamos estar listos, preparados para la vuelta del Rey, del Señor. Yo quiero dejar una palabra para los hermanos que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, nosotros no sabemos el día ni la hora, el año, la época que el Señor vendrá. Pero quiero decirles, hermanos, que está muy próximo, muy cercano. No se engañe, no se piense que se está demorando, que se va a demorar. Piense que el Señor puede volver hoy. No vivas como si el Señor no fuera a volver. Viva como si el Señor fuera a volver hoy, ahora. Viva de manera correcta, santa. Estés listo para la venida del Señor Jesús. Quiero que ustedes, hermanos, que estén en la paz del Señor Jesús, puedan pensar en este sueño que yo tuve, que no fue algo de mi cabeza, que yo lo estoy hablando aquí delante de Dios, delante del Señor Jesús, delante del Espíritu Santo. Mediten, estén listos para recibir al Señor en la vida eterna y el galardón, la corona de gloria. Quédense con el Señor Jesús, estén en la paz del Señor Jesús. Y les pido, por el amor de Dios, hermanos, prepárense, oren, ayunen, vigilen, que este sueño no sea solo para despertarme, que no sirva solo para mí despertarme, que sirva para su vida también, para que puedas despertar para la vuelta del Señor Jesús. Hola, me llamo Tatiana y decidí hacer este video para hablar lo que Dios me mostró en el arrebatamiento. Queridos, yo tuve un arrebatamiento el día 16 de septiembre de 2012 y ese arrebatamiento sucedió y el Señor ya me había dicho que iba a arrebatarme, pero en realidad yo tuve 3 arrebatamientos, pero el principal fue el día 16 de septiembre de 2012. Y en ese día el Señor me dijo, a través de Jeremías 33:3, que dice así: clama a mí y te responderé, y te anunciaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creí en esa palabra, confié en el Señor y pedí que Él me prepare para ese arrebatamiento. Y en el día 16, a las 3 de la mañana, Él me arrebató. Mi espíritu salió de mi cuerpo y pasé por las partes de potestades, principados, vi millares de demonios, principados, muchos demonios que querían subir al cielo, pero ellos no podían, y millones de demonios viniendo a la tierra. Y cuando yo fui absorbida pasando por ese plano, yo llegué a un lugar que yo veía que era una ciudad. Y en esa ciudad yo veía varias calles. Y yo no sabía para dónde ir. Entonces me senté en una de esas calles, de esa ciudad, y le dije al Señor: Señor, ¿para dónde voy? Y el Señor no me respondió cuando pregunté. Me dijo, así que le dije: Señor, solo me levantaré de aquí cuando el Señor me muestre en qué lugar
en cuál calle voy a entrar. Y en ese mismo momento apareció un ángel al frente mío. Y cuando miré al ángel, el ángel extendió mi mano y yo le dije así al ángel, detalle, no le dije con mi boca, sino a través del pensamiento. Todo lo que el ángel pensaba, yo lo sabía, y todo lo que yo pensaba, el ángel sabía. Y yo hablando a través de mi pensamiento con el ángel, le dije así al ángel, fue el Señor, fue mi Señor que te envió para mí. Y él me decía que sí, que a través de él iba a conducirme. Y en ese momento, él me llevó por una calle a un lugar de esa ciudad donde yo vi cajeros automáticos. Y en ese cajero automático yo veía muchas personas sacando dinero. Y cuando miré para ese cajero electrónico, no entendí mucho, pero le dije al ángel, ¿por qué que el Señor me está mostrando un cajero electrónico si eso ya existe en la tierra? Pero él no me respondió. Y me sacó de ese lugar, fuimos para otro lugar, y en ese lugar yo veía cristianos verdaderos siendo perseguidos. ¿Por qué digo verdaderos? Porque el Señor me hizo mirar para dentro del corazón de esas personas. Y yo viendo esa persecución, yo también vi aquellos eran 3 cristianos que yo vi, siendo muertos con una lanza clavada en el pecho. Cuando yo miraba al rostro de esos cristianos, ellos estaban felices. Y ahí yo también no entendí mucho y le dije al ángel, el Señor está mostrándome esto, si en la tierra ya existe cristianos siendo muertos. Pero en ese momento también el ángel no me dijo nada y me sacó de ese lugar, me llevó para un lugar de la ciudad y yo vi algunos de esa ciudad muy linda, era una luz propia, no era luz de sol, no era luz de luna, era una luz propia. Y yo le decía al ángel, ¿pero qué es que el Señor quiere mostrarme? Y el ángel me dijo, prepárate ahora porque el Señor te va a mostrar algo grande ahora. Y cuando yo miré al cielo de esa ciudad, vi una luz mucho más poderosa que la luz de esa ciudad. Y cuando yo miré esa luz, decía, es mi Señor Jesús, está viniendo. Y lo empecé a glorificar, comencé a glorificar su nombre. Y esa luz paró en el aire, en el cielo de esa ciudad. Y de repente se abrió una pantalla enorme. Cuando se abrió esa pantalla, apareció así, ¡pah! Ciudad de lo alto. Y así el ángel me decía, usted está en una ciudad llamada Ciudad de lo Alto. Y cuando yo miré, me quedé encantada, pero se apagó y después vi varios relojes grandes, y yo miraba para ese reloj y veía, había varios relojes, había 2 punteros. Los 2 punteros eran iguales y giraban a una velocidad muy grande. Y yo empecé a mirar esos relojes y empecé a pensar, la llegada viene, el tiempo está siendo abreviado, el tiempo de ver estas cosas, y el ángel iba confirmándome. Y en ese momento, después de los relojes, vi una televisión, y vi programas de televisión, varios programas de televisión, de varias emisoras. Y vi que los programas, todos ellos, eran demoníacos. Dios me hizo ver demonios dentro de los programas. Y ahí había algunos programas que yo mismo miraba y pedí perdón a Dios. Y Dios me mostraba que muchos creyentes estaban yendo al infierno por causa de la televisión.
Y en eso, después de la televisión, el Señor me mostró Roma, el país Roma. Y había también muchas personas ahí conmigo. Estaba el ángel y cada una con un ángel al lado. Y ellas estaban igual de asustadas que yo cuando vimos Roma. Y yo le decía al ángel, ¿quiénes son estas personas? Y el ángel me dijo, la mitad de estas personas están arrebatadas como vos y la otra mitad se van a quedar aquí, no van a volver. Y en eso, después que vimos a Roma, apareció así, Roma pasará por un aprieto, Roma pasará por un gran aprieto. Y ahí empecé a asustarme más. Y después de Roma, Dios me mostró Honduras. Quedó parado en Honduras. Y el tiempo, un buen tiempo, quedó en Honduras, el país Honduras, y de repente se cerró la pantalla, se apagó. Y en el mismo momento que la pantalla se apagó, vino y se abrió de nuevo un gran impacto. El impacto era mayor que el primero. Y apareció así, en el mismo momento, el anticristo. Hermanos, quedé tan asustada. Aquellas personas también quedaron asustadas. Y ahí el ángel me miró y dijo, es llegado el tiempo, es llegado el tiempo. Me gritaba en el oído diciendo, es llegado el tiempo. Y en eso, el ángel me dijo así, tú vas a volver ahora. Y Dios me dijo ahí, donde yo tenía que hablar y estas cosas, yo ya dije esto en iglesias, ya hablé para muchas personas y ahora hago este video para que este arrebatamiento llegue a las naciones, llega a usted querido, que todavía no entregaste tu vida al Señor Jesús, es llegado el tiempo, la iglesia debe despertarse, ha llegado el tiempo, es el tiempo del Señor, el tiempo de la iglesia despertar. Entonces volví y cuando volví de ese arrebatamiento, el Señor, muy asustada, lloraba mucho. El Señor me dio esta palabra que está en Ezequiel 3, versículo 23 y 24. La primera palabra del versículo 23. Y levanté y salí. Versículo 24. Entonces entró en mí el Espíritu y me puso en pie. Dios estaba probándome que no era un sueño, no eran cosas de mi cabeza, sino el verdadero arrebatamiento. Entonces, mi Señor, yo agradezco primeramente a mi Dios por tener esta oportunidad de estar hablando con ustedes, porque hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Que el Señor les bendiga su vida para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.